Estamos conversando sobre la economía, sobre el cierre del 2013 y las perspectivas para el 2014. Y decíamos, Waldo, que el financiamiento es importante para todo gobierno. En El Salvador, en el 2013, pues después de usar los 800 millones de dólares que le dio la Asamblea Legislativa, el gobierno ha ido reutilizando todo eso a través de letras del Tesoro nuevas que ha ido emitiendo. Entonces, ¿cuál es tu visión? Las letras del Tesoro han venido subiendo en sus tasas de rendimiento. Hace un par de semanas estuvo a 4.20, más o menos ya la tasa de interés, después de que en el 2010 llegó a 0.8% el rendimiento de esas letras del Tesoro. ¿Cómo ves eso y cómo ves las posibilidades de que el próximo gobierno pueda financiarse a nivel externo con las limitantes que tiene el país? Mira, Luis, hace unas semanas hicimos un foro, en ANEP organizamos un foro con los candidatos a la presidencia de la República. A ellos se les hicieron preguntas por tema, ¿verdad? Los temas de empleo, de seguridad, de educación y el tema fiscal. Se diseñó una pregunta o 5 preguntas para cada tema, de tal manera que cada candidato tuviera una pregunta diferente. Una de las preguntas que hicimos tiene relación con lo que se nos viene en los próximos años. Una manera de proyectar el financiamiento que requerirán los proyectos sociales que el presidente ha incluido en la Ley de Desarrollo Social. Estamos hablando de alrededor de $1.000 millones en el siguiente quinquenio. Y si mantenemos el esquema de subsidios, que todos los candidatos han dicho que lo van a mantener, estamos hablando de $2.000 millones adicionales. Y el costo de las pensiones, tanto de pagar las pensiones del antiguo sistema como de servir la deuda que se ha venido acumulando, son alrededor de $5.000 millones. Entonces, estamos hablando de $8.000 millones. Eso es una tercera parte de la economía, es más del 50% de la deuda que ahora mismo tiene el país. Y hasta ahí estamos hablando de necesidades casi de gasto corriente. O sea, no hemos incluido ningún proyecto de inversión, cómo financiar escuelas, hospitales, carreteras. Ahí no está nada de lo que es inversión dura. Entonces, ¿por qué me parece relevante este tema? Porque si el escenario internacional nos plantea mayores tasas de interés, El Salvador además tiene en contra haber aumentado su riesgo. Como ya lo explicaba Álvaro, ahora somos más riesgosos y por lo tanto la deuda nos cuesta más. Ha aumentado al menos 3 puntos la tasa que se paga por la emisión de corto plazo. Lo que se puede prever, Luis, es que el gobierno va a tener serias dificultades para obtener financiamiento en los siguientes años. Hasta ahora las principales fuentes de financiamiento para estos rubros que he mencionado han estado en el otorgamiento de préstamos y autorización de emisión de bonos por parte de la Asamblea Legislativa y el tomar dinero de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones tienen acumulado una deuda, una parte importante de la deuda del fisco. Estamos arriba de los $4.000 millones. Es la mitad, más de la mitad de los ahorros que tenemos los salvadoreños y con eso se ha estado financiando, pero el flujo que generan los fondos de pensiones ya no va a ser suficiente para financiar los requerimientos que tiene el gobierno para pagar pensiones. Ya no va a ser suficiente. Por lo tanto, van a casi solo y los letes, Luis, tú sabes que tiene un límite por ley, un límite que queda reflejado cuando se aprueban todos los años el presupuesto general de la nación. Es difícil seguirle sacando dinero a la economía a través de la emisión de letes. Es muy probable que antes de que tome posesión el nuevo gobierno tengamos una nueva autorización legislativa para pagar los letes, para limpiar esa tarjeta de crédito. Eso es una práctica que vienen realizando la Asamblea Legislativa y todos los partidos políticos casi de común acuerdo, ¿verdad? Y lo único que estamos haciendo es trasladando esa deuda para el futuro. No quiere decir que resolvamos el problema, sino que incrementamos el problema en 5 o 6 puntos del PIB, más deuda.
Y entonces lo que vamos a tener es un escenario en que el gobierno va a tener más dificultades para acceder al financiamiento. Y si lo hace, lo va a hacer a tasas de interés mayores que vamos a terminar pagando los salvadoreños. ¿Tú cómo ves, Álvaro, las posibilidades de financiamiento del próximo gobierno? Porque estamos a las puertas ya de las elecciones. En febrero van a ser las primeras, si hay segunda vuelta en marzo, y el próximo gobierno asume el 1 de junio. Entonces va a estar a la mitad de la ejecución del presupuesto de 2014. ¿Cómo ves las posibilidades de que pueda financiarse el próximo gobierno? Por un lado con letras del Tesoro y por el otro lado con eurobonos o con Banco Mundial, BID, alguna otra fuente de financiamiento. Sí. Bueno, en primer lugar, creo que el financiamiento solo se puede ver acompañado de medidas para corregir el problema de fondo, ¿sí? El problema de fondo es la brecha que existe entre los gastos y los ingresos. Entonces, ¿eso qué significa? Hay gente que le tiene miedo a las palabras porque involucra sacrificio y involucra esto que se llama el ajuste fiscal, ¿verdad? Pero a nivel individual, cualquiera entiende que si uno se excedió en los gastos por mucho tiempo, tiene deuda, tiene acumulado saldo de tarjetas de crédito, y si no hace algo, va a entrar en problemas, le van a embargar bienes, la casa o el carro, lo que sea, ¿verdad? Entonces uno se tiene que ordenar, ese es el ajuste, y eso significa reducir el gasto y aumentar los ingresos. En el caso de una persona, pues uno tiene que recortar gastos en cosas extras, bienes suntuarios o las cosas que necesita menos en el corto plazo. O sea, lo último que recorta uno es la comida, ¿verdad? La comida, el agua, pero otras cosas las va recortando, dejando lo más importante de último. Pero eso significa sacrificios. Y una persona puede elevar sus ingresos trabajando más, buscando otro empleo. Hay gente que a veces tiene 2 trabajos, ¿verdad? Trabaja el fin de semana, busca cómo salir adelante. En el caso del gobierno es diferente. El caso del gobierno tiene que reducir sus gastos, significa reducir políticas, ¿verdad? Significa invertir menos en infraestructura, en carreteras, o significa recortar algún gasto, que puede ser gastos en publicidad o viajes, y si eso es muy poco, pues entonces tiene que empezar a pensar en qué políticas va a recortar o si va a recortar empleo. Mientras eso no lo haga, entonces conseguir financiamiento va a ser difícil. Pero, ¿cómo hace el gobierno para aumentar sus ingresos? Impuestos, ¿verdad? O sea que se tienen que hablar de incremento de impuestos. Uno dice, bueno, ¿y qué impuestos va a subir? Entonces ahí a nadie le gusta hablar de eso. Eso es tabú. No le gusta a nadie. Pero hay otra forma de incrementar los ingresos y es con el crecimiento económico. Ahora, el crecimiento económico no se da por arte de magia. Tiene que haber alguna especie de acuerdo nacional. Entonces ahí están esos desafíos en la mesa, ¿verdad? Pero se tienen que tomar medidas de reducción de gasto, aumentos de impuestos. Si no, no se reduce esa brecha fiscal y hablar de financiamiento se vuelve complicado. Entonces, de allí, si se acompaña eso por buscar financiamiento, es posible encontrar algún acuerdo con los organismos internacionales que estarían dispuestos a apoyar a cualquier país que ordena su casa. Y ahí estamos hablando del Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, que estoy seguro que pondrían sus recursos, tanto humanos como financieros, para armar un buen plan y ponernos al país en una ruta de desarrollo. Ese es un tema importante y es, el país no ha tenido un acuerdo con el Fondo Monetario desde que no cumplió en los años anteriores, ¿verdad? ¿Qué viene? Sí, ese es un gran problema, Luis, porque la credibilidad se pierde
cuando uno hace un acuerdo y no lo cumple. Tuvimos un acuerdo en el 2009 con el Fondo Monetario Internacional, no se pudo cumplir por la crisis internacional y por el desorden financiero que teníamos en el gobierno. Luego hubo un cambio de gobierno y esa es una muestra importante, ¿verdad? De que cuando hay un cambio de gobierno también hay una oportunidad, porque también existe el tema de el beneficio de la duda, ¿verdad? Y hay que darle oportunidad al nuevo que va entrando y hay que ayudarle, porque al final estamos hablando del país. Entonces no se puede dejar así tirado a ver cómo resuelven su problema. Entonces, ahí se hizo un segundo acuerdo con el Fondo Monetario y no se cumplió. Luego, internamente hicimos un acuerdo, lo hicieron los partidos políticos el año pasado y tampoco se cumplió. Entonces, eso va erosionando la confianza y la credibilidad en el país. Entonces, eso ya se dio. O sea, eso ya se dio, estamos pagando el precio por ello con tasas de interés más altas. Y la tasa de interés más alta no es para el gobierno, porque el gobierno no saca dinero de la nada, lo saca de los impuestos, o sea que todos lo pagamos. Entonces viene un cambio de gobierno, independientemente de quién va a ganar, allí va a haber una oportunidad. Y qué tanto se va a creer o no va a depender de la seriedad con que se manejen estas cosas. Hasta el momento no se está manejando con seriedad. El presupuesto 2014 del gobierno, que se aprobó hace algunas semanas, ya casi un mes, ese presupuesto no es real, no incluye todos los gastos. Por ejemplo, se omitió el vencimiento de un bono de deuda interna por $335 millones. Entonces, uno automáticamente eso ya no hace creíble el presupuesto, porque si se paga eso, ¿cómo vamos a pagar el resto de programas? Para educación, para salud, para inversión. Además, no solo está esa omisión que se hizo, que no se incluyó, violando el artículo 227 de la Constitución de la República, que dice que el presupuesto debe incluir todos los ingresos y todos los gastos. No se incluyó, por ejemplo, las devoluciones de impuestos sobre la renta y de IVA, que anualmente son más de $200 millones, pero solo se le puso 14.4 millones. Entonces, van a hacer falta más de $200 millones para devolver impuestos, que son pagos que ha hecho los individuos o las empresas por encima del impuesto que hay que pagar. Entonces, el gobierno lo tiene que devolver. Sí. Bueno, vamos a un corte comercial. A la vuelta, Waldo, te pregunto también esto del Fondo Monetario Internacional, porque va a ser fundamental un plan para los próximos 5 años y que además sea creíble, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.